Asambleísta Silvia Salgado. Gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas asambleístas y a todos quienes hacen seguimiento a esta sesión del Pleno de la Asamblea, en donde estamos tratando la reforma a la ley de minería, que fue aprobada su informe hace 1 año y medio aproximadamente. Pero quisiera iniciar identificando 3 hechos que me parecen fundamentales tomarles en cuenta. Una reforma a la ley minera en donde está de por medio una reforma a la Constitución. Recordemos que inclusive un asambleísta hacía referencia al artículo 407, si no me equivoco, que está reformado por los resultados de la última consulta electoral, de la última consulta que se dio y que fue precisamente una prohibición y una reforma a la Constitución. El segundo hecho que me parece importante es de que esta Asamblea Nacional en febrero del 2020 aprobó un instrumento internacional referido básicamente a las responsabilidades que asume el Estado ecuatoriano respecto a transparentar y aportar a una justicia ambiental sobre la política, especialmente en temas de extracción. Y el tercer elemento que me parece fundamental que esta reforma también haga referencia es a esta crisis sanitaria que es global y que afecta también al país del COVID-19. Estos 3 hechos tienen que marcar necesariamente el análisis de esta reforma. Y voy a empezar por el último. No podemos dejar de mirar en este momento lo que significa una política extractivista frente a lo que en este momento se debate en el mundo sobre la necesidad de un equilibrio y de una armonía entre lo que son los derechos ambientales o los derechos de la propia naturaleza, como en el caso ecuatoriano, que así lo reza nuestra Constitución, y los derechos humanos. Si es que eso no tomamos en cuenta, lo que en el mundo ya inclusive se cuestiona como modelo económico de acumulación frente a un modelo económico en donde privilegie la vida, la dignidad y la salud, es grave. Yo creo que este tema tiene que estar presente en el debate, en la discusión y traducido en la reforma, porque muchas veces podemos dar cuenta de una reforma puntual que soluciona un tema particular, aunque esto no es particular. Yo he visto la participación de la mayoría de asambleístas del sur del país, pero también con la intervención del asambleísta de la provincia del Carchi, general Yandún, y quien habla de la provincia de Imbabura, estamos dando cuenta que el tema de la minería no se focaliza en un solo territorio, sino que afecta al Estado ecuatoriano, afecta a todo el territorio. Y por lo tanto es imperioso tener esta visión de integralidad en el país. Hay alguien que decía a propósito de esta pandemia que la realidad superó la legalidad. Y muchas veces este ha sido argumento para decir que la realidad ha superado inclusive la Constitución en el tema tratándose de la minería. Tenemos una Constitución que tiene derechos de la naturaleza, pero que sin embargo la realidad supera y tenemos una clara política extractivista en donde los derechos de la naturaleza no han sido tomados en cuenta. Yo creo que este es un tema pendiente. Alguien decía, necesitamos una reforma integral que incluso pase por tener un modelo de gestión pública
concreta respecto a tener una clara política inclusive de los beneficios y de lo que podrían ser unas regalías mucho más beneficiosas a los países, a efectos también de ir incorporando responsabilidades como país, no solamente en la exportación de materia prima, sino también en la posibilidad de tener una gran empresa nacional que inclusive pueda procesar e industrializar determinados recursos naturales. Entonces, este me parece que es un tema fundamental. Por eso, ya entrando en materia, cuando se habla de la reforma al artículo 9, en donde se le da atribuciones al ARCON, a la Agencia de Regulación, a efectos de que pueda incluir dentro de el control de contratos la posibilidad de tomar en cuenta contratos de empresas concesionarias a artesanos mineros. Yo coincido entonces con el asambleísta Peña en el sentido de si ARCON puede regular los contratos entre concesionarios y la minería artesanal, ¿por qué no mejorar ese control, la regulación y también, ¿no es cierto?, la autorización de contratos directamente desde el ARCON a los propios mineros artesanales de una forma mucho más racional, regularizada, controlada, pero fundamentalmente también con asistencia técnica que le garantice acabar con ese estigma de que todo lo que es minería artesanal hace daño, es malo, es perseguida. Y en esas circunstancias, acá lo que estamos haciendo simplemente es trasladar la posibilidad de que el ARCON sea el que regule los contratos entre los concesionarios grandes y los concesionarios, en este caso, los mineros artesanales. Me parece que este es un tema que hay que seguirlo profundizando. En el artículo 16 sobre la protección constitucional y convencional, o sea, de los territorios ancestrales frente a las actividades extractivas. Yo quiero decir que la prohibición que se señala en este artículo 16 tiene que ver con la pregunta 5 de la última consulta y que era referente al acuerdo de enmendar la Constitución para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Entonces, mire, esto no se trata de reformar o de cambiar en la ley. Esto ya es parte de la Constitución, por lo tanto, las propuestas de que esta prohibición debería ser modificada no cabe porque es ya norma constitucional. Pero a la vez, nosotros sí podríamos utilizar ciertos estándares internacionales que también nosotros nos corresponde el incluirlos. Por ejemplo, respecto a la opinión consultiva OC 2317 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se sostiene la estrecha relación entre la protección del medio ambiente y la realización de los derechos humanos, la garantía del derecho de propiedad individual, pero particularmente nos habla estos estándares internacionales de la propiedad colectiva de los pueblos ancestrales, en este caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes, porque tiene su vínculo con la cultura, con su desarrollo y con su supervivencia. Por eso yo creo que más bien a esta prohibición que se lo propone para el artículo 16, a más de las áreas protegidas y de la prohibición en centros urbanos y poblados y en zonas declaradas intangibles, también tiene que extenderse a las tierras y territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendientes, para cumplir justamente con esta opinión de la Corte Interamericana. Me quiero referir al artículo, y con esto estaríamos dando cuenta inclusive de lo que nosotros habíamos ya aprobado en este acuerdo internacional,
que se refiere básicamente al acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América y en el Caribe, que aprobó la Asamblea Nacional el pasado 4 de febrero del 2020 y que nos conmina a incluir en nuestra legislación. Por lo tanto, también estar de acuerdo en lo que aquí se plantea como un capítulo aparte de una política de transparencia respecto a algunos temas que han venido siendo un problema inclusive para los propios legisladores cuando hemos solicitado, por ejemplo, información. Y esta ha sido totalmente limitada. Cuando hemos pedido, por ejemplo, información sobre las licencias ambientales, sobre los derechos ambientales mineros, sobre el inventario de las concesiones, sobre los informes de caducidad, ¿no? de los contratos, sobre el tema de datos, mapas, documentos, informes, o sea, realmente sobre la adjudicación de las subastas. No ha existido la posibilidad de contar con una información y a la cuenta se ha vuelto una política minera en el país oscura, centralizada, que todos tenemos la percepción de que ha favorecido intereses de pocos y diría yo de muchos, pero de menos a los ecuatorianos. Por esa razón yo quiero aportar, o sea, todo lo que significa la inclusión de este artículo o de este capítulo respecto de la transparencia y de la prohibición de que los contratos y estos procesos de adjudicación tengan el carácter de reserva. Por lo tanto, presidente y compañeros asambleístas, yo voy a hacer extensivo una serie de observaciones que se refieren básicamente a la inhabilitación para quienes hayan sido sancionados o ya tengan una sentencia por incumplimiento de la ley. Esto no podría ir aquí una inhabilitación con años, porque tienen que ver esas inhabilitaciones precisamente con el cometimiento y la sanción de delitos. Por lo tanto, deberían ser reformas también de carácter penal. Todas estas observaciones voy a hacerlo a través por escrito, pero básicamente voy a utilizar finalmente mi tiempo para, en calidad de coordinadora del grupo parlamentario de Frontera, hacer hincapié en la posibilidad que tenemos en esta reforma de incluir temas específicos, porque hay planes, hay proyectos de explotación minera y de exploración precisamente que deberían tener un tratamiento específico cuando estos están ubicados en zona de frontera. La situación se vuelve realmente por temas de seguridad, por temas de información, por muchas otras circunstancias se vuelven delicados, sensibles y por lo tanto tiene que haber una política preferencial respecto a las regalías, respecto a la intervención de los GATS cuando autorizan el uso del suelo, ¿sí? Cuando autorizan el uso del suelo que permite inclusive las concesiones. Entonces necesitamos realmente que esto permita esta reforma, no solamente el adecuar articulados, sí, en estar claros de que hay temas y debates pendientes en estos momentos y que necesitamos ir contribuyendo a que tengamos una política en donde el extractivismo no sea lo primario y la actividad sobre la cual hay que volcar la solución a la pobreza. Porque si bien es cierto, la minería artesanal ha sido desalojada, despojada de la posibilidad de un ingreso o de una fuente de trabajo, sin embargo, vemos y creemos que esta no es la solución al problema de la pobreza y más aún en estos momentos en donde es la vida sobre las otras condiciones de acumulación. Coincido en que el tema minero, la política extractivista
debe ser también motivo de debate y discusión para la posibilidad de una reforma fiscal. En esas condiciones, presidente, yo creo que tratándose de primer debate, hemos dado un vistazo de lo que ha sido esta propuesta válida de por sí, pero obviamente con temas estructurales pendientes y que nos compromete a seguir aportando, debatiendo, pero ante todo actualizando a las nuevas condiciones ambientales de sostenibilidad de un modelo económico alternativo a la acumulación versus la obligación de preservar la vida, los derechos humanos, pero también los derechos de la naturaleza. Gracias, presidente, entonces, por esta oportunidad de hacer estas observaciones generales y el compromiso de puntualizarlos a través de las observaciones por escrito. Gracias, presidente.